Y continuando con la segunda parte, estamos trayendo un recuento de todo lo que nosotros hemos estado predicando en este tiempo, el poder de la fe. Pero empezamos hablando de la Escritura. ¿Y por qué? Empezamos hablando de que la Escritura se divide en 4 tiempos. El tiempo de gracia, tiempo de ley, tiempo de gracia y tiempo de ley. Eso significa que si yo no predico o enseño, escucha esto, si yo predico o enseño conforme a fuera de tiempo, automáticamente yo puedo llevar a la persona que le estoy enseñando a vivir una vida errada. Escucha esto, muy importante. Si yo enseño fuera de tiempo, automáticamente yo puedo llevar a la persona que le estoy enseñando una vida errada. ¿Y por qué? Porque estoy fuera de tiempo. La Biblia se divide en dos. Antiguo y Nuevo Testamento. Pero cada uno de ellos dos tienen 2 tiempos. Escucha esto, cada uno de ellos dos tienen 2 tiempos. ¿Y cuáles son los tiempos? El Antiguo Testamento tiene 2 tiempos, un tiempo de gracia y un tiempo de ley. El Nuevo Testamento tiene 2 tiempos. ¿Cuáles son los 2 tiempos? Un tiempo de gracia y un tiempo de ley. Y nosotros estamos descubriendo cuáles son los tiempos que nosotros estamos viviendo. Eso es lo que estamos tratando de descubrir a través de la Escritura. ¿Cuál es el tiempo donde yo estoy viviendo hoy? ¿Y cuáles son los beneficios que yo tengo a través de la fe de Cristo en la cruz? A través de la fe de Cristo en la cruz, ¿cuáles son los beneficios que yo tengo en este tiempo? Porque los beneficios que yo tengo en este tiempo no es por lo que yo hago, no es por lo que dejo de hacer, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Es lo que me da a mí el beneficio de yo estar hoy aquí hablándole a ustedes o a nosotros. Estuvimos hablando en un tiempo, en el tiempo de gracia, empezamos el tiempo de ley, pero estuvimos hablando un poco del tiempo de gracia donde Dios destruye a Sodoma y a Gomorra. Es un tiempo de gracia. Pudiéramos decir, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra si vivían en un tiempo de gracia? Cuando Dios destruye a Sodoma y a Gomorra, ya Dios tiene un pueblo. El pueblo de los hebreos. Ya existía el pueblo de los hebreos en el tiempo de Sodoma y Gomorra. ¿Y cuál era el tiempo de los hebreos? ¿Cuál es el pueblo de los hebreos? El pueblo de Abraham. Existía en ese tiempo. Ahora, ¿por qué Dios no tuvo misericordia? Pudiéramos decir, si era un tiempo de gracia, ¿por qué Dios no tuvo misericordia? La Biblia registra que había un clamor bien, parece que la gente que estaba alrededor de Sodoma y Gomorra habían clamado a Dios. ¿Para qué? Para recibir auxilio de Dios. Por eso, pienso yo que a lo mejor el Señor destruye a Sodoma y a Gomorra. ¿Por qué? Porque es como cuando en la ley Dios mandaba a destruir absolutamente hasta los animales. ¿Y por qué lo mandaba a destruir? Porque esa era una mala, pudiéramos decir, era una mala generación. Era una mala generación que había que acabar. ¿Y por qué había que acabar? Porque una mala generación contamina no solamente en el tiempo que se está viviendo, sino lo que viene en el futuro. Por eso Dios mandaba a destruir a todas las personas, incluso decía hasta los despechos. Yo no lograba entender
yo no lograba entender cómo un Dios de misericordia tan grande, pero porque yo estoy, escucha esto, ¿sabes por qué yo no entendía lo que estaba sucediendo en aquel entonces y lo que sucede ahora? Porque yo estoy ahora aquí. Y si yo juzgo, escucha esto, si yo juzgo un tiempo fuera de tiempo, no me voy a dar cuenta qué es lo que está sucediendo allá. Eso es lo que tenemos que juzgar. ¿En qué tiempo está viviendo cada persona? Cada persona en qué tiempo está viviendo. Para nosotros poder juzgar, para nosotros poder dar un juicio, pudiéramos decir así, para nosotros poder dar un juicio verdadero, para nosotros poder dar un juicio perfecto, tenemos que mirar primeramente en qué tiempo estoy viviendo. Es como decir, como muchas veces se dice, hay que ponerse los zapatos de aquella persona para poder entender qué era lo que estaba pasando esa persona. Porque a veces nosotros somos ligeros para juzgar a una persona sin saber lo que esa persona está viviendo. Sin saber lo que esa persona está viviendo, la gente somos ligeros para juzgar. Entonces nosotros tenemos que juzgar el tiempo en donde estaba viviendo aquella persona, al menos de la Biblia. Cuando nosotros hablamos de la Biblia, tenemos que mirar el tiempo que se está viviendo allá para poder hoy juzgar nosotros bien. Porque a veces la gente, a la gente predica o enseña de la Biblia lo fuera de tiempo y trae ese tiempo a querer traerlo aquí en un tiempo de gracia. Dios destruye, como decía ahorita, Dios destruye a Sodoma y a Gomorra porque el pueblo alrededor, pudiéramos decir, había clamado a Dios. Había clamado a Dios porque era un pueblo muy idólatra, era un pueblo en siendo pecado, estaba todo ahí en ese sitio. Estaba todo en ese sitio, en Sodoma y Gomorra. Por eso Dios destruye a Sodoma y a Gomorra, lo destruye. Destruye a Sodoma y a Gomorra. ¿Por qué? Porque ese pueblo estaba tan contaminado con el pecado que no había solución para él. No había solución y lo destruye. Y de ahí nosotros miramos, saliéndonos de ahí y regresando en el tiempo de la ley. Yo decía ahorita, en la primera parte, yo decía que el tiempo de la ley empieza en Éxodo 20. En Éxodo 20 es que empieza la ley. Yo decía, la ley no fue dada, escucha eso, la ley no fue dada para que el hombre tuviera comunión con Dios. La ley fue dada, si la escudriñamos bien, la ley es dada para que nosotros sepamos cómo llevarnos con nuestro prójimo. Y prójimo es todo lo que está delante de ti. Lo primero, escucha esto, que es prójimo. Mi esposa es prójimo, mis hijos son prójimos, mi nieto y mis bisnietos son prójimos. Eso significa que los que están alrededor de ellos también son prójimos. Y ese era el objetivo de la ley. El objetivo de la ley es que tú aprendas a cómo sobrellevarte con la gente. Ahora, hay congregaciones, como yo decía ahorita en la primera parte, hay congregaciones que se enfocan en los 10 mandamientos para traerlo a este tiempo. Para traerlo a este tiempo, en el tiempo que estamos viviendo. Entonces, y como yo decía ahorita, si nosotros traemos un tiempo fuera de tiempo, imagínense, aquí hay calor. Aquí el estado de la Florida es un estado bien caliente. Imagínense, mire, yo ando con camisa corta. Imagínense yo con un abrigo, con capucha y todo. La gente me vería en la calle y diría,
no saben el tiempo que estamos viviendo. No estamos viviendo en el tiempo de ley. Estamos viviendo en el tiempo de gracia. ¿Y qué es tiempo de gracia? Pero estamos hablando primero del tiempo de la ley. Estamos hablando primero del tiempo de la ley, no del tiempo de gracia. ¿Y por qué? Porque el tiempo de gracia ya pasó. Y ahora entramos al tiempo de la ley, de los 10 mandamientos, como decía, ya sabemos. En aquel entonces, los 10 mandamientos, la gente empezó a regirse por los 10 mandamientos, por lo menos no la gente, sino el pueblo de Dios empezó a regirse por los 10 mandamientos, para poder tener comunión los unos con los otros en el pueblo de él y quizás los que estaban alrededor. Pero los que estaban alrededor, según la Biblia, ellos no se llevaban con la gente que estaban fuera del pueblo de Dios. Es lo que mucha gente hoy, algunas congregaciones, si tú no perteneces a esta congregación, tú no eres del pueblo de Dios. Por eso es que se está trabajando, mucha gente trabaja con el tiempo de la ley. Y el tiempo de la ley, que si tú no perteneces aquí, a esta congregación, tú no eres del pueblo de Dios. Es como los judíos hoy, en este tiempo. Los judíos, para ellos pensar que tú eres del pueblo de Dios, tú tienes que hacerte pudiéramos decir, de su religión. Y si tú te haces de su religión, automáticamente tú eres del pueblo de Dios. Porque en el Antiguo Testamento, en el tiempo de ley, vemos que mucha gente seguía a Dios y ya era del pueblo de Dios. Y podemos mirar todo eso del Antiguo Testamento, escucha esto, porque a veces nosotros no entendemos. Y vuelvo y te digo, si no nos llevan al tiempo correcto, nos van a sacar desde Éxodo 20 a Hecho. Escucha esto, desde Éxodo 20 a Hecho, automáticamente es el Antiguo Testamento. Yo sé que mucha gente esto lo pudieran malinterpretar, porque, ¿por qué? Porque la Biblia está dividida que Mateo, Lucas, Marcos y Juan son del Nuevo Testamento. Pero si nosotros nos enfocamos en los tiempos, porque todo es el tiempo, si nosotros nos enfocamos en el tiempo, ¿dónde fue que Jesús nació y dónde fue que Jesús murió? Porque el Nuevo Testamento no empieza cuando Jesús nace. O mejor dicho, el nuevo pacto empieza cuando Jesús nace. El nuevo pacto empieza cuando Jesús entrega su vida. Ahí es que empieza el nuevo pacto. Y los cuatro evangelios que Jesús tuvo en la tierra, eso significa, Gálatas lo dice, Jesús nació bajo la ley. Quiere decir que Jesús nació en el tiempo de la ley. Quiere decir que esos cuatro evangelios pertenecen al Antiguo Testamento. Y que el nuevo pacto, cuando empieza en Hechos, ahí empieza el nuevo pacto. ¿Y por qué? ¿Y por qué empieza el nuevo pacto? Porque ahí es que Jesús se entrega en la cruz y el día de la cena del Señor, Él dice, dice, y tomó el vino y dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto. Es mi sangre. El nuevo pacto. Quiere decir que ahí es que empieza y ya sabemos que de ahí pasó a la cruz.
Desde esa última cena, es lo que pasó. Él pasó a la cruz y ya hizo el nuevo pacto, y ahí empieza, pudiéramos decir, desde ese nuevo pacto, ahí es que empieza el Nuevo Testamento, que viene siendo hecho. Entonces, ahí ya sabemos que nosotros en este tiempo, escucha esto, nosotros en este tiempo estamos viviendo en un tiempo de gracia delante de los ojos de Dios. Nosotros estamos viviendo en un tiempo de gracia delante de los ojos de Dios, no por lo que la humanidad hace, sino por lo que ya Cristo hizo en la cruz. Cristo no tiene que volver ahí a la cruz para nosotros vivir bajo la gracia. Cristo va a regresar de nuevo, pero no va a regresar, pudiéramos decir, en cuerpo de pecado, pudiéramos decir, porque Él se convirtió en pecado para darnos liberación a nosotros. Eso fue lo que Cristo vino a hacer. Cristo va a regresar ahora. ¿Para qué? Para buscar y recoger su iglesia. Ese es el propósito de la segunda venida de Cristo. Él va a venir, nos va a esperar en el aire y nosotros vamos a subir con Él. Esa es la venida de Cristo. Nosotros nos vamos a ver con Él en el aire. Todos aquellos que han creído en Cristo Jesús, automáticamente en un abrir será de ojos se irán. O no iremos, si es que estoy vivo a lo que Cristo llega. O si no, nos vemos en el aire para los que se quedan. Aleluya. Entonces ya sabemos, en la ley Dios empieza pudiéramos decir, Dios empieza a darle requisito a la gente. ¿Para qué? Para comunicarse con Dios. Para tener, pudiéramos decir, un cara a cara con Dios. Para que nosotros pudiéramos mirarnos cara a cara con Dios, entonces el Señor empieza a decir, esta es la forma de verme cara a cara. Ahí nace en el tiempo de gracia nace Moisés. En el tiempo de gracia nace Moisés. Y a Moisés se le dio, pudiéramos decir, se le dio el poder, la autoridad del cielo para sacar, porque el pueblo de Dios era esclavo en Egipto, y para sacar al pueblo y llevarlo a la tierra prometida. Cuando eso sucede, que Moisés saca al pueblo de Dios de Egipto, automáticamente ya en esos 90 empieza a darle los 10 mandamientos. Vuelvo y le digo, ¿y por qué? Porque a lo mejor dos personas podemos llevarnos bien, pero cuando hay 1600, porque se supone, según los escritores, habían como 1600 personas. Como 1600 personas, habían como 1600 personas en el pueblo de Dios. Había que dar leyes para que la gente empezara a comunicarse, a tener comunión, para no fallar delante de los ojos de Dios. A lo mejor la gente está esperando que yo le enseñe otras cosas diferentes, que yo le enseñe a cómo ser próspero, a cómo progresar en la vida. Yo creo, porque imagínate, si yo te enseño a cómo progresar en la vida y yo vengo y te hablo de que cómo tú vas a hacer dinero en la vida, definitivamente te vas a desenfocar en lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Y por qué te vas a desenfocar en lo que Cristo hizo en la cruz? Porque cuando Cristo va a la cruz, automáticamente le da todo lo que la humanidad necesita. Yo decía los otros días, la gente dice, es que hay muchos pobres. Le digo, no hay pobre. Lo que hay son gente ignorante de lo que Cristo hizo en la cruz. El pobre, no existe el pobre.
Lo único que hay es gente ignorante de lo que ignoran lo que Cristo hizo en la cruz a favor de ellos. Porque cuando tú estás 100% seguro de que lo que Cristo hizo en la cruz fue a favor tuyo, escucha esto, automáticamente tú vas a tener paz. Automáticamente tú no vas a andar detrás de las cosas, sino que las cosas van a andar detrás de ti. Y porque eso fue lo que Cristo hizo en la cruz a favor mío, de que las cosas anduvieran lo que yo necesito, anduvieran detrás de mí. Yo vengo a saber de Cristo hace 6 años, como he dicho en algunas enseñanzas, vengo a saber, a tener la convicción. Yo hice un despertar, no un despertar espiritual, un despertar de conciencia. Un despertar de conciencia de lo que Cristo hizo en la cruz a favor mío. Y cuando mi conciencia despierta, automáticamente yo empiezo a trabajar con lo que Cristo hizo en la cruz a favor mío. Y eso me lleva a mí a vivir otro estilo de vida. Mira la diferencia cuando tu conciencia despertara a saber qué fue lo que Cristo hizo por ti. Automáticamente, cuando tú despiertes en eso, tú dices, Dios mío, he estado detrás de las cosas. Yo he estado detrás de la cosa. ¿Y por qué? Porque yo no sabía que ya tú me la diste toda. Pues si me diste a tu hijo, ¿qué no me vas a dar? Aleluya. Gloria a ti, Señor. Wow. Tremendo. Saber lo que Cristo hizo en la cruz a favor mío, lo que Cristo hizo en la cruz a favor mío para darme todo lo que yo necesito delante de los ojos de Dios. Todo lo que yo necesito delante de los ojos de Dios es lo que Cristo me ha dado. Pero bueno, estamos escudriñando, perdón, es que perdón que me salga un poquito del tema. Lo que pasa es que pues la línea se me va. Estamos escudriñando el tiempo de ley. Estamos escudriñando ese tiempo de gracia de lo que estaba hablando de Cristo ahorita. Estamos hablando del tiempo de ley. Tiempo de ley, estamos hablando, ¿qué era lo que tenía que hacer el pueblo para tener comunión con Dios? Lo único que el pueblo tenía que hacer para presentarse, porque Dios manda a hacer a Moisés pudiéramos decir, un altar. Dios manda a hacer un altar donde se iba a adorar al Señor. Pero habían partes donde nadie podía entrar porque automáticamente estaba la presencia de Dios en esa parte. Y solamente había un solo requisito para tú entrar a esa parte. ¿Cuál era el requisito y cuál era la parte? La parte para entrar a donde estaba la presencia de Dios le llamaban el lugar santísimo. Ahí estaba la presencia de Dios, en el lugar santísimo. Ahora, ¿qué era lo que había que hacer para entrar a la presencia de Dios? Lo que había que hacer para entrar a la presencia de Dios era tomar un cordero inmolado, símbolo de nuestro Señor Jesucristo, degollarlo para poder entrar a la presencia de Dios. Mira cómo cambiaron las cosas. En el tiempo de gracia, nosotros vimos que Abraham tuvo conversación cara a cara con Dios. Él no tuvo que usar ningún cordero. Claro que hubo un cordero, pero para comer. Pero él no tuvo que usar absolutamente nada para entrar a la presencia de Dios. Vemos también que Dios se le revela en sueño a Faraón. Vemos también que Dios se le revela a otro rey por allá.
Dios tenía comunión con la gente que no era de su pueblo. Dios tenía esa comunión. Pero nosotros somos diferentes hoy. Pero ese es otro tiempo. Hay que seguir en el tiempo que estamos. Entonces Dios le da a Moisés que hiciera ese tabernáculo donde iba a estar la presencia de Dios. ¿Qué era lo que había en el lugar santísimo? Había en el lugar santísimo el arca del pacto. El arca del pacto era símbolo de la presencia de Dios. Por eso nadie podía entrar si no era a través de un cordero. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque nosotros descubrimos que a través de ese cordero nosotros podemos entrar a la presencia de Dios. Ese cordero era el símbolo de lo que Cristo hizo en la cruz a favor de nosotros ahora en este tiempo. Si nosotros queremos sacar a Cristo de allá para traerlo aquí, porque sí podemos utilizar el Antiguo Testamento, pero utilizarlo en el tiempo pasado y reflejarlo en el tiempo que estamos viviendo. Nuestro presente. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Para qué? Para presentar a Cristo desde allá atrás y ver que era el símbolo lo que hacía. Por eso nosotros hoy descubrimos, mucha gente, el mismo pueblo de Dios no cree que Cristo es Dios, que Cristo, sí creen que Cristo existió, pero no creen que Cristo es el enviado para salvar a la humanidad. Pero qué bueno, porque si ellos hubiesen creído, nosotros no hubiésemos quedado en el aire. En el aire. Por la ignorancia y no la creencia de Cristo, perdón. Nosotros hoy podemos ser llamados hijos de Dios por la fe en Cristo. Si el pueblo de Dios hubiese creído, no hubiese pasado lo que nosotros hoy vivimos. Nosotros vivimos bajo la gracia de Cristo porque el pueblo de Dios rechazó a su Hijo, o mejor dicho, rechazó al mismo Dios y al Espíritu Santo de Dios. Nosotros estamos, recuerden que nos cortamos y voy a volver a cortar de nuevo para seguir ahorita, porque para no hacerlo muy largo, ¿ok?